¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les saluda Rodrigo García del equipo de Contabilízate. Me da mucho gusto saludarlos y que nos acompañen en esta ocasión para este webinar donde les vamos a brindar información muy importante acerca del régimen de plataformas tecnológicas de ocupación y les doy la bienvenida. Les recuerdo que en la parte de la derecha ustedes pueden encontrar un área de preguntas donde con mucho gusto el contador Víctor Tirado y un servidor les podremos estar apoyando. Conmigo, por cierto, se encuentra el contador Víctor, también del equipo de Contabilízate, quien nos estará también participando con algunas anotaciones y ayudándonos también a resolver algunas de las dudas que ustedes tengan. Él es un profesional y también está aquí al lado de nosotros. Muy bien, perfecto. Pues vamos entonces a comenzar. La intención de este webinar, queridos amigos, es que ustedes tengan una visión clara y muy aterrizada en palabras que todos podamos comprender y entender acerca del nuevo régimen que surgió en el mes de junio pasado en el SAT, porque es una nueva regulación del SAT, donde precisamente nace para regular a todas las personas que obtienen ingresos a través de una plataforma tecnológica. ¿Qué es esto? ¿Por qué es? ¿Qué tengo yo que hacer? Si es el caso mío, ¿cómo me regularizo ante el SAT? ¿Qué pasa si yo ya tengo un régimen anterior? Yo ya pagaba impuestos, por ejemplo, como RIF, o yo ya pagaba impuestos como actividad empresarial, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nosotros vamos a desmenuzar y a atenderles en cuanto a sus preguntas y comentarios para que comprendamos cuál es la postura del SAT, la postura de la plataforma tecnológica y cuál debe de ser nuestra postura como contribuyentes y como personas que obtenemos ingresos a través de estas actividades, vaya, de plataformas tecnológicas. Muy bien, en su pantalla podemos ver inicialmente cuáles son los distintos regímenes fiscales que existen y en dónde es donde entro yo, ¿de acuerdo? Aquí, primero, para que todos comprendamos, porque existimos en esta comunidad quizá personas que no tengamos ningún conocimiento acerca del tema, generalmente nosotros o algunos de ustedes ya tienen un régimen o han tenido alguna vez un régimen o se registraron por primera vez ante el SAT como asalariados. ¿Qué significa? Pues como empleados de alguna empresa, ¿de acuerdo? Entonces, en ese escenario, la forma de pagar impuestos es por medio, pues, del patrón. Ustedes recordarán que en un recibo de nómina viene, pues, lo que recibimos y después viene un descuento, que es el ISR, el impuesto sobre la renta, que se nos descuenta, y ese dinero, que es la aportación del trabajador en forma de pago de impuestos, pues el patrón se encarga de tomarlo y trasladarlo al SAT en palabras muy sencillas, ¿no? Hay todo un proceso detrás, pero eso es lo que sucede. Entonces, el asalariado, esa es la forma que tiene de pagar impuestos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo soy o era asalariado y esa es mi forma de pagar impuestos o era mi forma de pagar impuestos y ahora voy a participar en una plataforma tecnológica? Bueno, pues habría que hacer un aumento de obligaciones fiscales para que ahora puedas estar como plataforma tecnológica y puedas trabajar. Sin embargo, eso lo vamos a abordar un poco más adelante. Ese es un régimen y es un régimen muy común porque hay muchos que han sido asalariados o son asalariados, ¿de acuerdo? Sin embargo, también existe el régimen de incorporación fiscal, el RIF, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Esto es muy peculiar y viene mucho al caso ahora con esta nueva regulación del SAT. Todavía el año pasado y en años anteriores no era obligatorio o por ley todavía que se regularizaran las personas para poder trabajar en una plataforma tecnológica. Sin embargo, ya se recomendaba que fuera de esa forma, ¿de acuerdo? Muchas plataformas incluso ya sancionaban a los trabajadores que no se regularizaban ante el SAT, solamente que el régimen en el que entraban o en el que solían entrar
y que probablemente algunos de ustedes entraron, si es que comenzaron a trabajar en plataformas todavía el año pasado, fue el régimen de incorporación fiscal o el RIF, ¿de acuerdo? Este régimen, para mencionarlo, porque puede ser que algunos de ustedes todavía tengan necesidad de tener este régimen, vamos a decir que en la escala del SAT es el primer escalón, por eso se llama de incorporación fiscal, porque apenas el contribuyente se va incorporando. ¿Cuál es la característica? Bueno, pues que sea una persona que va iniciando con esta forma de tener ingresos. Les puedo poner un ejemplo, por ejemplo, un comerciante, ¿sí? Una persona que comienza con una papelería, por ejemplo, o una persona que comenzaba a vender artículos de su propia manufactura, vamos a decir, por internet, digamos. Y también aquellos que no tenían ningún régimen y que entraban por primera vez, como aquellas personas que son conductores de Uber, que entraron todavía el año pasado o antes en el SAT, entraban como régimen de incorporación fiscal, ¿de acuerdo? De las características es, por ejemplo, que la persona que va a tener este régimen ingrese menos de 3 millones de pesos al año, que tenga menos de 3 millones de pesos al año de ingresos, es como una de las condicionantes para que se mantenga en régimen de incorporación fiscal. Este régimen tiene, ¿no? Muchos beneficios, son beneficios, pues, importantes, ¿no? Para los contribuyentes. Tiene varios, pero entre ellos les menciono algunos de los más importantes, porque es seguramente los que ustedes también conocen o saben que tienen o que tuvieron derecho o tienen derecho a ello. Por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal realiza la presentación de las declaraciones cada 2 meses y no cada mes, ¿de acuerdo? Y el régimen de incorporación fiscal también durante el primer año está exento del pago de ISR y después del primer año empieza a pagar el ISR, pero no en su totalidad, sino empieza a pagar un porcentaje pequeño y el siguiente año otro porcentaje mayor y el siguiente año otro porcentaje y así hasta que pague el 100%. Hay una tabla, hay una regla. Por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal no tiene la obligación de presentar una declaración anual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos estos beneficios se tuvieron o se tienen con el régimen de incorporación fiscal y hay muchos trabajadores o muchas personas, trabajadores de plataformas tecnológicas que eran RIF y que en junio cambiaron automáticamente al régimen de plataforma tecnológica. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, esto sucedió porque cuando se dieron de alta en años anteriores al 2020 en el SAT como régimen de incorporación fiscal, les preguntaron cuál era su actividad económica, ¿sí? Si reportaron la actividad económica, que era transporte de pasajeros por medio de plataforma de alquiler, palabras más, palabras menos, que ahorita el contador que nos lo lea con exactitud, pero si la actividad económica que registraron como RIF era de repartidor por medio de plataforma o era de transporte de pasajeros por medio de plataforma, es decir, ya le habían reportado al SAT que trabajaban en plataforma, aunque eran RIF, esos son, o la mayoría de ellos, son los que cambiaron en automático. Y prácticamente de un día para otro se encontraron con que ahora ya su régimen era de régimen de plataformas tecnológicas. Esto tuvo que pasar así por ley. ¿Por qué? Porque, bueno, estos pasaron en automático, la verdad, facilitando las cosas en muchos sentidos, porque los que no pasaron en automático tuvieron o tienen actualmente que hacer por su propia cuenta el cambio a plataforma tecnológica para que puedan tributar de forma adecuada. Y ahorita vamos a ver por qué, a pesar de que tú ya tengas un régimen y pagues impuestos, por ejemplo, como RIF o como actividad empresarial, de todas formas, si ingresas como plataforma tecnológica, de todas maneras, tienes que registrarte en el régimen, aunque tengas 2 regímenes al final, ¿sí? O aunque dejes de tener uno y cambies al régimen de plataformas tecnológicas. Cualquiera de los dos
escenarios, pero así tiene que ser y ahorita vamos a ver por qué. Porque influye en la cantidad de dinero que vas a pagar de impuestos. O sea, si no lo haces bien y no tienes bien tu régimen, vas a terminar afectándote pues, de forma económica. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser actualmente que seas RIF porque tengas ingresos de una actividad diferente a plataforma tecnológica que tengas que ser RIF y aún así tendrías que realizar tu cambio. Puede ser que seas persona física con actividad empresarial, ¿de acuerdo? Para los que no sepamos, no sepan, les platico los grandes rasgos de este régimen. Generalmente son personas, pues eso, ¿no? Que tienen una actividad profesional, que son, digamos, profesionistas, ¿sí? O alguna actividad empresarial, o bien que perciben o que fueron RIF y después percibieron más de 3 millones de pesos al año y tuvieron que cambiar al régimen a persona física con actividad empresarial. O puede ser personas que ya tengan años como persona física con actividad empresarial y que ahora trabajan en plataforma tecnológica. ¿Qué sucede? Como persona física con actividad empresarial, las obligaciones a muy grandes rasgos y para que ustedes lo comprendan así, es que se tiene que realizar la presentación y la declaración o la presentación de la declaración de los impuestos ante el SAT y el pago de los impuestos cada mes, es decir, 12 veces al año. Y aparte de eso, cada año se tiene que también que presentar una declaración anual, donde se van a reportar ciertos ingresos y gastos, ¿de acuerdo? Obviamente, a diferencia del RIF, la persona física con actividad empresarial, pues no obtiene un beneficio de estar exento del pago de ISR, ¿no? Está pagando de forma normal. Sin embargo, por ejemplo, la persona física con actividad empresarial también puede realizar reducciones de deducir impuestos de los gastos que presenten, ¿de acuerdo? Para hablarles un poco acerca de esta característica que también tiene el régimen de plataformas tecnológicas, bueno, pues les comento que aquellos gastos relacionados con la actividad que se realice, los que estén estrictamente relacionados con la actividad que desempeñamos, tienen derecho a ser deducibles de impuestos. Es decir, que cuando nosotros les reportamos al SAT cada mes que tuvimos estos ingresos, ¿sí? También le reportamos que tuvimos estos gastos relacionados al negocio, ¿sí? Que yo gasté para que el cálculo que se realice sea saludable y yo pague la cantidad de impuestos que corresponda. Porque si no reporto gastos que sean deducibles de impuestos, pues obviamente voy a pagar más de lo que debería de pagar y el gobierno me da la oportunidad de que yo reporte los gastos que tuve relacionados a mi negocio o a mi actividad para que se me hagan deducibles de impuestos. Por ejemplo, ¿sí? Un gasto directamente relacionado con la actividad económica, por ejemplo, de conductor de una plataforma de Uber, por ejemplo, ¿sí? Pues un gasto comúnmente deducible es la gasolina, que aparte es un gasto fuerte, ¿sí? La gasolina pues, es un gasto deducible de impuestos, el plan del teléfono, ¿sí? Siempre y cuando esté a nombre del contribuyente y siempre y cuando se expida una factura por ese gasto a nombre del contribuyente, pues obviamente también es deducible de impuestos, las refacciones del vehículo, por ejemplo, incluso hasta los autolavados, si me dan mi factura correspondiente, todos esos gastos pues, son deducibles de impuestos, ¿no? Lo mismo para una persona física que tenga cierta actividad que realice muy particular por la actividad que haga, pues también tiene gastos que son deducibles de impuestos. ¿Qué gastos no serían deducibles de impuestos? Bueno, pues aquellos gastos que no son relacionados o no son necesarios para el desempeño de la actividad, como por ejemplo si el contribuyente compra ropa o compra zapatos o compra, no sé, algún artículo de limpieza o compra cosas para su hogar o se compra una televisión o se compra, etcétera, etcétera.
pues eso no es deducible de impuestos, obviamente pues no es un gasto relacionado. Hay otros regímenes que ustedes también conocen como, por ejemplo, pues las personas que es un régimen de honorarios, un régimen de arrendamiento, aquellas personas que tienen bienes raíces y que hacen esta función de expedir una factura, por ejemplo, por el pago de una renta de una oficina, de una casa, etcétera, etcétera. Es decir, que el gobierno nos cataloga a todos nosotros, depende de la actividad que hagamos, nos pone como en un catálogo, que es un régimen, nos asigna o nos pone una actividad, que es la que nosotros realizamos, y por medio de ese régimen y esa actividad es que reportamos impuestos, pagamos impuestos. El asalariado, les decía, pues el patrón se encarga de tomar ese dinero y dárselo al gobierno. Pero el régimen de incorporación fiscal, si alguno de ustedes alguna vez estuvo en ese régimen o está en ese régimen, sabe que el pago de impuestos tiene que ser por cuenta propia. Así es como se pagan los impuestos. Llega una línea de captura donde dice la cantidad que tienes que pagar y lo pagas. Régimen de persona física con actividad empresarial, también. Cada mes le llega cuánto debe de pagar según el cálculo que se realizó y eso es lo que va a pagar de impuestos esa persona física con actividad empresarial, igual de honorarios, igual de arrendamiento. Lo diferente, y es algo que vamos a examinar, es que el régimen de plataformas tecnológicas no es igual la forma en la que se pagan los impuestos. Es diferente. Aquí tenemos una mano levantada. Si nos quiere escribir su pregunta, por favor, en la sección de preguntas, con mucho gusto le ayudamos y le resolvemos. ¿De acuerdo? Al momento no veo ninguna pregunta, por eso no les he dado pie a contestar. Sin embargo, estamos muy atentos a sus dudas para poderles ayudar. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Y ahora lo que ustedes pueden ver precisamente es el régimen de actividades empresariales con ingresos a través de las plataformas tecnológicas. Y este es el nombre oficial de cómo se denomina, cómo se define o cómo está escrito el régimen, donde todas las personas que tienen ingresos a través de plataformas tecnológicas es la forma en la que van a pagar impuestos al gobierno y es la forma en cómo estamos tributando. ¿De acuerdo? Primero, tenemos que saber que a pesar de que ya tengamos, ¿sí?, un régimen, por ejemplo, como les decía, de persona física con actividad empresarial, con una actividad que actualmente tengamos vigente, si además de eso también recibimos ingresos por plataforma tecnológica, entonces tendremos que tener un incremento de obligaciones fiscales, ¿sí? Es decir, incrementar mis obligaciones, tener otro régimen y reportar dos ingresos al gobierno, el que ya vengo haciendo, a lo mejor soy profesor, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tengo mi régimen, tengo que expedir mis facturas, eso no va a cambiar, pero aparte de que soy profesor, bueno, también soy conductor de una plataforma tecnológica, entonces tengo que reportar ingresos de las dos formas, ¿de acuerdo? Existen dos opciones que ofrece el SAT a los contribuyentes y son dos formas, vamos a decir, en las cuales cumplir estas obligaciones, dos modalidades. Una es la modalidad provisional y otra es la modalidad definitiva, ¿de acuerdo? Entendamos que lo más común o lo más parecido a la forma en cómo comúnmente se realiza el pago de los impuestos y se presentan las declaraciones y donde por default entras en el SAT a menos que solicites lo contrario, pues es la modalidad provisional, ¿sí? ¿En qué consiste la modalidad provisional? Pues la modalidad provisional es que tú como contribuyente y como trabajador de una plataforma tecnológica tengas tú mismo el control de la presentación de tus declaraciones, principalmente de el pago de los impuestos que te corresponda pagar, o sea, que tú mismo tengas el control de pagarlos, que puedas aplicar deducciones de gastos
a tus declaraciones con la finalidad de hacer un cálculo adecuado y que pagues solamente lo justo de impuestos, ¿sí? Y pues básicamente tienes con la modalidad provisional el control de tu asunto contable y tú tienes que pagar una cierta cantidad de impuestos, que enseguida les voy a decir cuáles, ¿sí? La modalidad definitiva, ¿sí? ¿Qué sucede? Te facilita, vamos a decir, como contribuyente, el hecho de que ya no tienes que realizar cada mes la presentación de tus declaraciones de impuestos, ya no existe esa obligación. Sin embargo, la plataforma tecnológica te va a retener el total de impuestos que tienes que pagar sin la opción de que puedas meter deducciones de gastos, ¿sí? Es decir, no vas a tener como la obligación de cada mes estar presentando tu declaración ante el SAT y haciendo estos cálculos, pero tampoco vas a poder meter gastos para deducir y para probablemente pagar menos de IVA, vamos a decir. ¿De acuerdo? Aparte de que te comprometerás a estar una cantidad de tiempo, me parece que son 3 años, si no el contador que me pueda corregir, en esta modalidad. ¿De acuerdo? Ante el SAT. Entonces, nosotros como Contabilízate, obviamente lo que hacemos es recomendar la modalidad provisional, pues para que el contribuyente tenga el control total de su contabilidad y pueda, pues eso, meter deducciones y también tener o aspirar a que en su declaración anual, ¿sí? Pues también pueda posiblemente, porque eso dependerá de muchos factores, pues tener algún saldo a favor a final de año, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo les platicaba que la forma de pagar impuestos cuando eres del régimen de plataformas tecnológicas es diferente. ¿Por qué? Porque en principio la plataforma tecnológica va a ser la que te va a retener un porcentaje de tus ingresos. O sea, los mismos ingresos que tú como trabajador le estás reportando por medio de la plataforma tecnológica, es decir, en pocas palabras, todo lo que ganes como Uber o todo lo que ganes como canasta rosa, todo lo que ganes como mensajero urbano, etcétera, etcétera, todo lo que tú ingreses se te va a descontar. Lo siguiente, ¿sí? El 8% de IVA, siempre, ¿sí? Y de ISR se te va a descontar un porcentaje, ¿sí? Que dependerá de tu actividad. Un ejemplo, para un conductor de Uber o un conductor de Cabify o un conductor en general que transporta pasajeros por medio de la plataforma tecnológica, se le descuenta del 2 al 8%. Es decir, no menos del 2 y no más del 8, pero del 2 al 8%, dependiendo la cantidad de ingresos que tenga en ese periodo o en ese mes o en lo que le esté calculando su plataforma. Es decir, por ejemplo, se le va a retener el 8% de IVA y digamos el 2% de ISR porque lo que ingresó pues fue una cantidad pequeña, ¿no? Vamos a decir menos de 5,000 pesos o 3,000 pesos, ¿sí? Pero puede ser que se le retenga el 8% de IVA y el 8% de ISR porque lo que ingresó pues fue una cantidad superior, digamos, a 30,000 pesos, no a 20,000 pesos. Se le retuvo el 8 y el 8, ¿sí? Ahora, aquí hay algo que muchos de las personas que se acercan a nosotros como Contabilízate tienen duda, ¿sí? Porque a pesar de que la plataforma ya te quitó, entre comillas, o ya te retuvo los impuestos, el 8% de IVA y luego vamos a decir el 2% de ISR, de todas formas, tú como contribuyente, ¿sí? Tú como trabajador de la plataforma, tienes que reportarle al SAT o tienes que pagarle al SAT el otro 8% de IVA que tú tienes en tu poder, ¿sí? Aquí es donde a veces hay confusión, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que cuando un pasajero se sube al carro o cuando yo doy un servicio
Le llamo pasajero para que se entienda bien mi ejemplo. Cuando el pasajero paga el viaje, paga con el 16% de IVA, porque es lo que pagamos todos los ciudadanos por los servicios y por los productos de IVA, pagamos el 16%. Entonces, tu pasajero, cuando pagó el pasaje, pagó con el 16% de IVA y te lo dio a ti o te lo abonó en tu tarjeta, como sea, ¿no? Pero total que tú lo tienes porque fue un ingreso que tú recibiste, el 16%. Entonces, la plataforma te está quitando, te está reteniendo el 8 nada más, es decir, la mitad de esa cantidad, ¿sí? Y de ISR, ya te dije, de la tabla, del 12 al 8, si eres conductor. Entonces, ese otro 8% que falta es el que mes con mes tú tienes que pagarle al gobierno, pero aquí viene una ventaja, y esta es una ventaja que solamente tienen los de la modalidad provisional, ¿sí? ¿Cuál es esa ventaja? Bueno, pues con todos los gastos que yo estoy teniendo relacionados a mi actividad, ¿sí? Con todos estos gastos, por ejemplo, les decía, de gasolina, de las refacciones, de la telefonía, del seguro del carro, de la factura del carro, etcétera, ¿sí? De los servicios contables, por ejemplo, que son deducibles de impuestos. O sea, lo que te cobre un contador es deducible de impuestos. ¿Por qué? Pues es un servicio contable, por ejemplo. ¿Sí? Ahí viene la ventaja. ¿Por qué? Porque puedes hacer deducible de impuestos de ese 8% que te toca pagar, ¿sí? Ese otro 8%, puedes hacer deducibles esos gastos y puedes a lo mejor suavizar o disminuir un poco del pago que te tocara de esos 8%, incluso en algunos casos y en ciertas condiciones, pues puedes llegar a tener un saldo a favor de IVA en lugar de que tuvieras tú que pagar, ¿sí? ¿Qué sucede cuando llega a existir ese saldo a favor en ese mes de IVA? ¿Qué sucede? Bueno, el deber ser es que para tú como contribuyente, nosotros la asesoría o la recomendación que damos es que tú escojas que para el siguiente, que se quede ahí ese saldo a favor tuyo para que el siguiente mes, que se vuelve otra vez a hacer el cálculo, si a lo mejor el siguiente mes ya te tocó pagar un poco de IVA, pues ¿qué crees? Que se va a tomar de ese que tú ya tenías guardado y se va ahí a restar, ¿de acuerdo? Entonces, así puedes tú tener un mejor control de tu contabilidad y esa es la forma. Esa es precisamente la forma en la que la plataforma te está a ti reteniendo los impuestos para reportárselos al gobierno, pero tú también tienes que reportar otra partecita que es ese 8% de IVA que tú tienes porque los pasajeros o tus clientes finales, pues cuando te pagaron con IVA. Hay otra situación, ¿sí? Sucede que probablemente que el gobierno se da cuenta, vamos a decirlo así, o para el SAT es válido cuando tú recibiste un ingreso, ¿sí? Pero expediste una factura por ese ingreso, ¿de acuerdo? Vuelvo al ejemplo más común, por ejemplo, de los conductores, ¿sí? Y aquí viene también por qué la plataforma te pide que te regularices, ¿sí? Si tú no estás regularizado en el SAT, es decir, no tienes el régimen, no has ido, ya sabes, la cita a que te registres y que te den tu memoria, donde te pongan tus archivos fiscales. Tenemos una pregunta aquí. Y nos pregunta Eduardo García, nos dice, si estoy en la modalidad provisional, ¿puedo cambiarme en cualquier momento a definitivo? Actualmente, además de lo que Uber me retiene, estoy pagando impuestos más el gasto de la contabilidad por los servicios. Está siendo más caro que esperar a que tenga saldo a favor. Perfecto. Para poder cambiar de modalidad provisional a modalidad definitiva, contador, ¿actualmente hay algún proceso que se deba de realizar puntualmente? ¿Nos puedes ayudar?
Contador Víctor. Ok, enseguida en unos momentos está disponible el contador. Con mucho gusto les decimos cuál es el proceso si estás en provisional para poder cambiar a definitiva. Se tiene que solicitar por medio de una aclaración ante el SAT para poder cambiar a la modalidad definitiva. Se estipularon algunas condiciones sobre si ya eres provisional, cuánto tiempo tienes para todavía solicitar ser definitivo. Entonces, veamos si esa regulación actualmente es necesaria, está funcionando y si es posible hacer el cambio o no. Eso particularmente enseguida lo contestamos con exactitud. Ok. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Ahora bien. Nosotros, como trabajadores de esta plataforma tecnológica, a pesar de que la misma plataforma ya nos hizo la retención de los impuestos según lo que nos toque de ISR por los ingresos que tengamos y según también pues el 8% de IVA que se nos está reteniendo, la obligación es que el contribuyente tiene que realizar la presentación de la declaración de sus impuestos de forma mensual, ¿sí? Cada mes. Independientemente de si ese mes el contribuyente trabajó, por ejemplo, o no trabajó y no tuvo ningún ingreso, y como no tuvo ningún ingreso, pues la plataforma no le hizo ninguna retención de nada, porque no ingresó nada. Aún así, la obligación es que se tiene que tener el pago, perdón, que se tiene que realizar la presentación de la declaración de los impuestos ante el SAT de forma mensual, ¿de acuerdo? Sea que toque realizar aparte un pago de IVA, o sea que no toque realizar un pago de IVA, también se tiene que presentar la declaración, ¿de acuerdo? Rodrigo, ahora bien, bueno, para el caso de la presentación de la declaración anual, ¿sí? Actualmente, porque todavía se esperan misceláneas, se esperan regulaciones en esta ley del SAT, pero actualmente, bueno, pues lo que esperamos que sucederá esta primera declaración de este nuevo régimen a partir del siguiente año, pues que se haga la presentación y la deducción y la aplicación de gastos, la deducción de gastos personales, como actualmente se realizan las declaraciones anuales para regímenes, por ejemplo, como el de persona física con actividad empresarial. También surge la duda de qué sucede si yo trabajo en múltiples plataformas. ¿Cómo es que tengo que realizar la presentación de las declaraciones? Si trabajo en plataformas distintas. Bueno, si se trabaja en diferentes plataformas, deben ustedes entender que cada una de las plataformas va a realizar su propia, ¿sí?, retención de impuestos. Es decir, si se trabaja, por ejemplo, para Uber y también para Didi y también para Bit y también para Rappi, por ejemplo, pues cada una les estará reteniendo lo que corresponde a cada plataforma. El 8% de IVA y de ISR, dependiendo a la actividad que ustedes realicen en esa plataforma, existirá una tabla en particular para poder realizar la retención de los impuestos de parte de la plataforma. Aunque definitivamente sí es posible trabajar en múltiples plataformas. No se tendría que hacer un registro ante el SAT por cada una de las plataformas, ni se tendría que subir o que adquirir diferentes archivos fiscales si se trabaja en diferentes plataformas.
todo esto es indistinto, solamente que ustedes tendrán que estar atentos a cuál será la forma o cuáles son los descuentos que se les han realizado en sus plataformas para que ustedes puedan hacer la presentación de sus declaraciones, ¿no? Que sigue siendo la obligación. Ahora, ¿tengo yo que presentar una declaración de impuestos diferente o por cada una de las plataformas en donde yo trabajo? No, solamente se tiene que presentar una declaración de impuestos, siempre y cuando obviamente el régimen sea de plataforma tecnológica y la actividad también esté relacionada con la plataforma tecnológica. Bueno, no sé, contador, si nos escuchas, si nos puedes ayudar con la duda anterior. Bueno, ¿me escuchan, Rodrigo? Bueno, Rodrigo, ¿me escuchas? Bueno, ¿me escuchas, Rodrigo? Sí, ya escucho, contador. Sí, es que hace un momento no sé, creo que no me escuchaban. Sí, sobre la duda del participante que comenta de cambiar de régimen provisional a definitivo, conforme a la ley y a la resolución miscelánea fiscal, no nos permite hacer el cambio. Pero lo que se ha detectado en estos meses, de junio a la fecha, es que si tú ingresas al portal, puedes hacer el cambio sin problemas. Entonces sí se podría cambiar de provisional a definitivo. A lo mejor esto aplicaría a final de año, pero conforme a ley no se puede hacer el cambio hasta después de los 5 años. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué cambios se esperan para el ejercicio fiscal 2021 en cuanto a plataformas tecnológicas? Tengo entendido que disminuirá el ISR tanto para Uber como para Airbnb. Sí, de hecho es una de las principales modificaciones que se van a realizar. Son los cambios a las tasas de retención en cuanto a ISR. Se estima que para el servicio de transporte sea del 2.10%, pero ya va a ser una tasa fija, ya no va a depender de si ganas de 5,000 a 10,000, te retengo tanto. Si ganas de 10,000 pesos a 20,000, te retengo tanto, sino que ganes 2,000 o ganes 20,000, la tasa se estima que va a ser del 2.10% de retención en cuanto al servicio de transporte. Hablando del servicio de hospedaje, va a ser una tasa fija del 4%, igual, sin importar el volumen de ingresos. Y hablando de enajenación de bienes mediante Internet, que es la venta de, por ejemplo, Mercado Libre o lo de Canasta Rosa, sería del 1%. Los cambios que se esperan. Ok, correcto, contador, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente son los cambios, como les comentaba, todavía estamos a la expectativa de ajustes, de cambios, de misceláneas, y por supuesto que nosotros en Contabilízate estaremos muy atentos a poderles compartir toda esta información puntualmente y invitarlos a que nos acompañen en diferentes canales que tendremos para difundir esta información y otra información también muy importante. Otra de las situaciones que nos preguntan y que también queremos exponer en este foro es cuando los socios nos preguntan por qué les solicitan que hagan un registro donde tienen que subir todavía archivos y tienen que subir pues datos, ¿no? A las plataformas. ¿Qué sucede? Si ustedes actualmente trabajan como en la plataforma, están recibiendo ingresos y no están en el régimen de plataformas tecnológicas, sino están en un régimen distinto y así están ustedes trabajando, ¿qué sucede? Bueno, en ese caso, la ley habilita a la plataforma o le exige a la plataforma para que para que les apliquen una retención de impuestos mayor a lo que ahorita les estamos platicando. ¿Cuál es el porcentaje que les retendría o que les retiene la plataforma tecnológica a las personas que están trabajando con esta actividad, pero que no están en el régimen adecuado? Bueno, la retención es directa del 16% de IVA, es decir, todo
lo que les platicaba, que el cliente ya te pagó por el 16%, y el 20% de ISR, el 20% de ISR, yéndose a un descuento muy grande del 36%, que definitivamente no es lo más adecuado ni lo más conveniente para una persona pues, que está recibiendo sus ingresos a través de plataforma tecnológica. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿sí? Deben de ustedes de verificar cuándo su plataforma tecnológica les da la información de lo que les está descontando. De manera oficial, tienen que tener un certificado de retenciones, ¿de acuerdo? En este certificado de retenciones que debe de llegarles como un reporte de parte de la plataforma, debe de venir la cantidad que ustedes ingresaron y también debe de venir la cantidad que les están descontando por los conceptos de impuestos, de IVA y de ISR. Y dicho sea de paso, este documento es útil para hacer la declaración de impuestos ante el SAT. ¿Por qué? Porque es el documento del comprobante fiscal digital que nos ofrece la plataforma sobre la cantidad de impuestos que nos ha retenido. Les decía, si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en este mes, nosotros tuvimos 10 viajes, ¿sí? De conductor, por ejemplo, de pasajeros, ¿sí? De estos 10 viajes, aquí suceden dos escenarios. Uno de ellos es que en algunos de estos, el pasajero pidió factura por su viaje, ¿sí? Si pidió o solicitó factura por su viaje, como en el caso, por ejemplo, de Uber, o por ejemplo de Cabify, o por ejemplo de Rappi, la plataforma misma es la que envía la factura al pasajero, vamos a decir, o al cliente final. Pero esta factura, la plataforma la elabora con la información fiscal de ustedes o de la persona del conductor que hizo el viaje, vamos a decir. ¿Sí? Esta es la razón por la que la plataforma, cuando ustedes se registran, con muchas plataformas, les solicita que ustedes suban sus archivos fiscales y los den de alta. La finalidad, una de las finalidades, es que al subir ustedes los archivos fiscales, están, por un lado, evidenciando que ya se dieron de alta en el SAT y que están regularizados, y por otro lado, están dando las herramientas para que la plataforma pueda expedir una factura utilizando los datos de ustedes y mandándosela al pasajero o al usuario final. ¿De acuerdo? Ahora bien, todos estos ingresos, cuando se solicitó una factura por ellos, es cuando el SAT se dio cuenta, vamos a decir oficialmente, que tú tuviste este ingreso, y es cuando van a aplicar tu retención de impuestos. Pero es obligación de la plataforma tecnológica que si en este mes que tuviste 10 viajes, por ejemplo, solamente 5 de ellos te pidieron factura y los otros 5 no pidieron factura, la plataforma, ¿sí? También es una obligación, tendrá que expedir una factura global, utilizando los mismos archivos fiscales de ustedes, para justificar o para comprobar ante el SAT todos esos otros 5 viajes que no se facturaron, con la única finalidad de que se oficialice que ustedes tuvieron ese ingreso y que se les pueda hacer el descuento de los impuestos de forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso, ¿sí?, que parte de las obligaciones que tiene la plataforma es realizar esta factura, expedir esta factura que se llama al público en general por todos aquellos ingresos que tuviste que no se solicitó una factura de parte del cliente final o del pasajero, vamos a decir, y es así como tú estás reportando los ingresos. Es así como el SAT está dándose cuenta por medio de las facturas que tú expides de los ingresos que tú estás teniendo, y así es como se va a realizar también el cálculo de los impuestos o la retención que te va a aplicar tu plataforma. ¿De acuerdo? Ahora bien, si la situación ahorita de alguno de ustedes
es que se les está solicitando darse de alta en el SAT para que puedan trabajar en la plataforma. Efectivamente, el paso número 1, pues es sacar una cita en el SAT, ¿sí? Sabemos que actualmente es difícil obtener una cita porque están saturadas. Ya hemos experimentado que el SAT está habilitando como que cada vez más frecuentemente las citas, y nosotros en Contabilízate, con muchísimo gusto, a las personas que se comunican con nosotros, pues les asesoramos, revisamos si hay alguna cita disponible, y les decimos en todo caso si hay una cita, qué es lo que tienen que llevar al momento de su cita, cómo es que se tienen que dar de alta. La finalidad de que vayan al SAT es que el SAT les va a ustedes a preguntar, a hacer una pequeña entrevista sobre cómo realizan su actividad, cómo tienen sus ingresos, y cuando ustedes reporten que lo hacen por medio de una plataforma tecnológica, entonces es cuando les asignan el régimen fiscal de plataformas tecnológicas. Y cuando ustedes definen qué tipo de actividad hacen con la plataforma tecnológica, si son repartidores, si son, a lo mejor son médicos que dan consultas en línea, por ejemplo, o profesores que dan clases en línea, o repartidores, etcétera, etcétera, ya depende de eso, les asignan una actividad económica, ¿de acuerdo? Que va a ser estrictamente relacionada a los gastos o a las deducciones que tendrán de gastos relacionados a esa actividad económica, ¿de acuerdo? Una vez que ustedes hacen eso, les hacen su registro y les van a dar de alta o les van a dar una fiel, unos archivos que en una memoria se los ponen, y son dos, un punto .ser y punto .key, que son las extensiones de los archivos, que es la fiel o la firma electrónica, y van a tener que elaborar una contraseña tanto para la firma electrónica como para su RFC. Nosotros les sugerimos que hagan la misma contraseña para todo lo relacionado al SAT, que sea de 8 dígitos, para que no tengan ningún inconveniente después. ¿De acuerdo? También tendrían que recibir en el SAT, aparte de su firma electrónica, sus sellos digitales o CSD. En muchas ocasiones nosotros sabemos que en el SAT no se los tramitan o no se los dan, o les solicitan que los hagan ustedes mismos. Nosotros también, si se comunican con nosotros, les podemos orientar sobre cuál es la forma en la que lo pueden realizar. Les voy a dejar un correo y un teléfono a donde puedan ustedes externarnos todas estas dudas para que particularmente nosotros se las resolvamos. Y si ya tienen, por ejemplo, su firma electrónica, también pueden acercarse con nosotros para que les asesoremos sobre cómo descargar sus sellos, ¿no? Sus archivos fiscales. Vamos a continuar con nuestra presentación. Creo que ahorita lo que hicimos fue ahondar acerca de todos estos procesos o las características que tiene este régimen, de por qué me tengo que dar de alta, de cómo convivo si tengo otro tipo de régimen o realizo otra actividad, y al mismo tiempo también tengo ingresos por plataformas tecnológicas. Y seguimos atentos a las dudas que ustedes tengan para podérselas resolver. ¿Sí? Les hablaba un poco acerca de las deducciones personales. Las deducciones personales son diferentes a las que se aplican de forma mensual. Las deducciones que se aplican de forma mensual en las declaraciones mensuales que se realizan son de gastos, como ya les he mencionado a lo largo, de gastos relacionados con la actividad económica que se tenga. En el caso de las declaraciones anuales, ¿sí? Ahí lo que se puede hacer deducible son otro tipo de gastos. Nosotros contamos con información y con guías para nuestros clientes, donde les damos información muy precisa acerca y detallada acerca de cada una de estas deducciones. Sin embargo, les puedo mencionar, por ejemplo, que algunos servicios médicos o de hospitalarios son deducibles, por ejemplo, de impuestos al final del año. Algunas colegiaturas de ciertos niveles de educación también son deducibles de impuestos. Los intereses, por ejemplo, de las hipotecas, ¿no? Si alguien está pagando algún crédito, por ejemplo, del Infonavit, ¿sí? También hay algunas reglas, algunas condiciones donde los intereses
son deducibles de impuestos, entre, por ejemplo, servicios de ortodoncia, servicios oftálmicos también suelen ser deducibles de impuestos, y etcétera, etcétera. Estos son diferentes a los gastos o a las deducciones que pueden realizarse de forma mensual. Son distintas y estas se aplican solamente en una declaración de impuestos que se hace a final de año. Nosotros, por supuesto, con cualquier persona que quisiera ahondar acerca de esta situación, con mucho gusto nosotros les podemos orientar y darles más información. Muy bien. Les queremos hablar de forma también breve acerca de los beneficios de tener una contabilidad saludable. ¿De acuerdo? Si nosotros como trabajadores de plataformas tecnológicas pensamos que ya porque la plataforma nos está descontando los impuestos es suficiente, pues no es suficiente, ¿no? Se tiene que, aparte de que ya te descontaron, tienes que presentar, como ya hemos dicho, tu declaración ante el SAT, y para eso pues hay diferentes herramientas o diferentes alternativas que existen para poder facilitar a todos los contribuyentes la presentación de sus declaraciones de impuestos. Nosotros somos una de estas alternativas para poder realizar este trabajo de presentación de declaraciones. Sin embargo, bueno, también existen diferentes formas en las que ustedes lo pueden hacer. Lo importante es que nunca dejen de presentar sus declaraciones de impuestos y cumplir con sus obligaciones. Deben de recordar que deben de solicitar las facturas por los gastos que ustedes realicen. Es muy importante porque si no solicitan la factura, entonces no hay una emisión de factura y ya es imposible hacer deducible ese gasto en caso de que hubiese aplicado para que fuera deducible de impuestos. ¿De acuerdo? También es importante que tú debes de emitir tus facturas por tus ingresos. Si trabajas en una plataforma donde cuando uno de tus clientes finales pide una factura y la misma plataforma tecnológica la expide, ya no lo tienes que hacer tú. Sin embargo, puede también existir la posibilidad de que el responsable por la emisión de las facturas seas tú mismo. Nosotros en Contabilízate, a los usuarios de nuestra plataforma, les ofrecemos la posibilidad de que por medio de nuestras herramientas puedan expedir facturas a sus clientes o a las personas que lo soliciten de una forma fácil, rápida, sin complicaciones, donde incluso pueden poner su propio logotipo o personalizar las facturas para que la emisión sea así personalizada, ¿no? Para sus clientes. Ahora bien, estos servicios de contabilidad en el mercado actualmente a veces están determinados incluso por la ubicación del despacho, por ejemplo, de contadores a donde acudimos, o por el prestigio que tenga el contador, o a lo mejor si es una persona que acaba de salir apenas de la escuela y no tiene tanta experiencia, o apenas va a empezar a trabajar. De todo eso depende y hay una variedad muy grande de costos o de la inversión que alguien pueda hacer en cuanto a los servicios de contabilidad. Sin embargo, ustedes deben de pensar no tanto o más allá del costo, sino en que la persona que realice su contabilidad lo haga de una manera efectiva, eficiente y puntual. ¿Para qué? Para evitar problemáticas con el SAT, como por ejemplo la aplicación de multas o requerimientos o llamadas de atención que llegan por correo solicitando el pago de los impuestos o solicitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Darse de alta como trabajador de plataforma tecnológica en sí, para el gobierno, significa que ahora eres un contribuyente, que ahora pagas impuestos y que ahora tienes estas obligaciones que no las puedes dejar a un lado, porque si no, es motivo de que tengas una multa o que tengas problemas mayores con Hacienda. ¿De acuerdo? Es importante que tú estés informado y siempre estés recibiendo notificaciones acerca de los nuevos lineamientos, misceláneas o beneficios o nuevas obligaciones que puedas tener como contribuyente. Si ustedes visitan nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube o nuestra página de internet www.contabilizate.com,
podrán estar informados y recibir actualizaciones de parte de nuestros compañeros expertos, donde les estaremos informando si es que hay alguna información nueva donde ustedes estén involucrados para que siempre estén al día. Por supuesto, a nuestros clientes que tienen una suscripción de contabilidad digital con nosotros, pues tienen acceso a toda esta información de forma ilimitada y de forma permanente, también comunicándose con nosotros a nuestras líneas de atención, donde nuestros expertos con muchísimo gusto los pueden atender. Esto que ven, y ya estamos casi por finalizar, esto que ustedes pueden ver en pantalla, pues es precisamente las multas o de qué van las multas que se pueden tener en el SAT por no realizar la declaración o por no cumplir con las obligaciones. ¿De acuerdo? Como pueden ustedes ver, si no se presentan o por cada obligación no declarada de manera automática, el fisco puede imponer una multa de 1,400 hasta 17,370 pesos, por ejemplo, o de 1,400 hasta 34,730 pesos la multa por cada declaración, solicitud, aviso o constancia hecha fuera de tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ocasiones nosotros hemos tenido la experiencia con algunos de nuestros clientes donde nos han platicado que, pues, que pasaron años, 1 año, 2 años, y que ellos antes no hacían la declaración de sus impuestos y que nadie les dijo nada, ¿sí? Y efectivamente puede ser el caso donde pues, por algún descuido del SAT no haya sido monitoreado de forma adecuada y no hayas tenido ninguna dificultad, pero también nosotros por experiencia a nuestros clientes hoy en día les comentamos que el SAT es cada vez más estricto con esta nueva administración que ha tenido el SAT desde hace casi un par de años. Hemos experimentado cómo se han apretado muchas situaciones de obligaciones, de cumplimiento, de multas. Este nuevo régimen, por ejemplo, que antes no existía, que ahora ya controla a todas las personas que reciben ingresos por plataforma tecnológica. Entonces, la invitación que nosotros les hacemos es que se acerquen a nosotros por cualquier duda que tengan para que les podamos orientar, para que les podamos ayudar, y también que tengan la conciencia de cumplir con estas obligaciones fiscales, porque si no, al rato la afectación pues es aún mayor, sobre todo para sus bolsillos. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros en Contabilízate somos una plataforma tecnológica que lo que hacemos es solucionar la situación de la contabilidad o la presentación de las declaraciones de impuestos, que tengas una compilación de tus ingresos y tus gastos facturados, todo en un solo lugar. Es decir, que por medio de la tecnología hemos resuelto la problemática de cumplir con todas estas obligaciones fiscales y somos, por decirlo coloquialmente, ahora nosotros somos también como el Uber o como el Cabify o como el Rappi, pero de los contadores, ¿sí? Al acercarse con nosotros, ustedes pueden tener la oportunidad de, por una suscripción que es menor a los 260 pesos mensuales, tener la oportunidad de resolver su presentación de declaraciones de impuestos ante el SAT, que se realizará de forma automática por nuestro equipo de expertos. Tendrán un compilador de ingresos y gastos facturados en un portal donde ustedes ingresarán con usuario y con contraseña, donde tendrán toda su información protegida y la oportunidad ahí de revisar, como les comentaba, ingresos y gastos facturados, tener un reporte de las declaraciones de impuestos que se han realizado, recibir una declaración previa a la presentación oficial para que si ustedes tienen alguna duda de su contabilidad o de sus cálculos, lo puedan externar. Tendrán un canal o nuestros clientes tienen un canal de contacto vía telefónica, vía WhatsApp y redes sociales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, donde nuestros compañeros expertos les van a poder ayudar acerca de cualquier inquietud o cualquier duda que tengan sobre su contabilidad o sobre los reportes que nosotros les estemos enviando mes con mes como sus declaraciones previas. Esta plataforma de Contabilízate
aparte de que realiza el cálculo de los impuestos, de que lleva una gestión de ingresos y gastos donde ustedes ya no tienen que guardar documentos en físico, por ejemplo, o estar guardando las facturas para cada mes llevárselas a una persona. Eso ya no sucede con Contabilízate, pero además también tienen la oportunidad de expedir sus propias facturas. Es decir, esta plataforma no solamente hace el cálculo de la contabilidad, te lleva un registro, un orden de ingresos y gastos, presenta las declaraciones ante el SAT para que ya no lo tengas que hacer tú y ya no necesitas enviar nada físico de documentos o de facturas. Aparte de todo eso, puedes expedir hasta 50 facturas porque tiene 50 timbres activos cada mes para que tú expidas las facturas por los ingresos que tienes y que te pidan tus clientes, por ejemplo, o tus pasajeros o las personas a quien tú lleves tus servicios. Ahora, no tienes que ser de régimen de plataformas tecnológicas para tener la plataforma de Contabilízate. Si tú eres de actividad empresarial o de arrendamiento o de honorarios o cualquier otro, o de RIF, por ejemplo, nosotros, por supuesto que tenemos la facilidad de realizar el cálculo de los impuestos, IVA, ISR, la aplicación de las deducciones de los gastos que tú tengas, la presentación de las declaraciones ante el SAT para que cumplas con tus obligaciones fiscales, una línea de servicio o diferentes canales para que nuestros expertos te puedan apoyar en cualquier duda que tengas de tu contabilidad y también para que puedas expedir facturas por medio de una plataforma que también es personalizable. Es decir, si quieres que tu factura salga con el logotipo, por ejemplo, de, no sé, de tu consultorio médico, sin ningún problema, para eso te funciona la plataforma de Contabilízate. Ahora bien, la tecnología lo que nos ayuda precisamente es a eso, a automatizar procesos, a realizar cálculos exactos, a disminuir el tiempo, a que tu inversión sea muchísimo más económica y a que tengas total privacidad de tu información, ¿sí? Y con económico me refiero a que nosotros le ejemplificamos esto a nuestros clientes, que en su mayoría son de plataformas tecnológicas, pero que también puede ser de cualquier otro régimen. Con Contabilízate, la única inversión o la inversión por grande que tú tendrías que hacer sería de menos de 100 pesos a la semana. Es decir, es más de menos de 80 pesos a la semana y puedes tener resuelto, al menos en lo básico, si eres RIF o si eres de plataforma tecnológica con una actividad económica, por menos de esto puedes tener resuelto el tema de tu contabilidad, ¿sí? Si tú eres, por ejemplo, persona física con actividad empresarial, pero también eres de arrendamiento y también a lo mejor eres de plataforma tecnológica, no te preocupes, acércate a nosotros, visítanos en www.contabilizate.com y ahí vas a poder ver diferentes planes que nosotros tenemos para que sea cual sea la actividad que realices o el régimen en el que te desempeñes, encuentres con Contabilízate una plataforma que con privacidad y con tecnología te va a ayudar con todo tu proceso de contabilidad para que ya no tengas que recurrir a ningún despacho o a ningún contador, ¿de acuerdo? Ni que tengas que pagar más. Ahora, estar al corriente con el SAT, tener el control de tu contabilidad ya en estos tiempos no es difícil, no es caro y no es imposible. Hace algunos años, antes de que la tecnología nos asistiera, probablemente sí era difícil, probablemente era caro y era un poquito tedioso. Hoy en día ya no, hoy en día puedes dejarlo todo en manos de la tecnología, puedes dejarlo todo en manos de Contabilízate y tú solamente hacer crecer tu negocio, hacer crecer tu cartera de clientes. ¿De acuerdo? Estoy atento por si ustedes tienen más preguntas. Al momento me parece que no hay más preguntas. Yo les quiero comentar y los quiero invitar a que nos visiten. Nosotros estamos en la Ciudad de México, estamos ubicados en Avenida Paseo de la República, número 53, en el 6º piso. Ahí se encuentran nuestras oficinas donde con mucho gusto los podemos atender en un horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde y los sábados hasta las 2 de la tarde.
Aquí los podemos esperar para que nos puedan visitar, y en el chat les voy a dejar también un correo electrónico a donde se pueden comunicar con nosotros, y un teléfono también de servicio donde se pueden comunicar o mandarnos un WhatsApp, y con mucho gusto los vamos a canalizar para que alguno de nuestros asesores les pueda brindar toda la información que ustedes requieran. ¿De acuerdo? En este momento les estoy poniendo el correo. Y un teléfono que es también WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros. Muy bien. Y bueno, yo les quiero agradecer mucho por su participación. Todavía estamos atentos por si ustedes tienen alguna pregunta que quieran realizar. Les recordamos nuevamente que estamos ubicados en la Ciudad de México, en Avenida Paseo de la República, número 53, en el 6º piso. Este ha sido una introducción e información muy elemental y muy básica acerca del régimen de plataformas tecnológicas, tratando de resolver las dudas más recurrentes que nosotros recibimos en nuestras redes sociales y también de manera personal, hablando acerca de los puntos que nosotros sabemos son más sensibles, tratando de resolver de forma global el cúmulo de dudas que hemos tenido a lo largo de estos meses, desde junio para acá, y próximamente les estaremos invitando nuevamente a otra sesión donde, por supuesto, podremos ahondar más acerca del régimen de plataformas tecnológicas, y donde todas las preguntas y las inquietudes que recibamos producto de este webinar, pues las podamos extender y las podamos hablar para ustedes, para poderlos ayudar más. No dejen de visitarnos en Facebook, no dejen de visitarnos en Instagram, Facebook, /contabilízate, YouTube, /contabilízate, Instagram, @contabilízate.mx. Les agradezco a todos mucho su participación. Los esperamos en nuestras oficinas, hagan contacto con nosotros, y muchas gracias por habernos acompañado.